Pensemos en el siguiente escenario, ¿eh? Imagina una gran corporación multinacional que está a punto de anunciar una reestructuración masiva. Uf, la pesadilla de cualquier oficina, vamos. Totalmente. Cientos de personas van a perder sus puestos de trabajo y otras tantas verán sus departamentos, pues, completamente alterados. Ya, patas arriba. Exacto. Y en lugar de ofrecer una indemnización detallada desde el primer momento, o, no sé, una explicación transparente sobre los motivos financieros, el Departamento de Recursos Humanos toma una decisión. Decide regalar a cada empleado un cuento infantil de 90 páginas sobre ratones que buscan comida en un laberinto. Madre mía. Suena a broma macabra o a la típica exageración corporativa, ¿verdad? Sí, sí, pero es que este escenario ha ocurrido literalmente en miles de oficinas en todo el mundo. Es una situación que roza lo surrealista, la verdad. Y, sin embargo, ese pequeño libro de tapa dura se ha convertido en uno de los manuales de gestión más influyentes y, bueno, divisivos de las últimas décadas. Ya te digo. Hablamos de una obra que, bajo una capa de inocencia absoluta, ha provocado que equipos enteros de dirección reconfiguren sus estrategias. Y que sociólogos dediquen ensayos enteros a desmontar sus premisas. Y por eso estamos aquí. Para quien nos escucha, nuestro análisis a fondo de hoy no tiene como misión hacer un resumen básico de un libro de autoayuda que probablemente todos hemos visto en aeropuertos y librerías. Claro, el típico superventas. Eso es. Hoy contamos con una pila de fuentes sumamente reveladora sobre la mesa. Tenemos artículos de análisis literario que desgranan sus metáforas, desgloses exhaustivos de la revista Letra Libre sobre las aplicaciones psicológicas del texto y casos prácticos del portal Auditul. Ostras, el de Auditul es interesantísimo. Sí, sí, demuestra cómo esta fábula se impone en sectores tan cuadriculados y rígidos como la auditoría financiera. Y para aportar un contraste crucial, una reseña académica de la revista galega de Economía que, sinceramente, lanza una crítica demoledora. Menuda tela, sí. Queremos entender cómo Quién se ha llevado mi queso, de Spencer Johnson, ha logrado permear de manera tan absoluta en la cultura global. Y por qué genera un debate tan encarnizado sobre la psicología y las dinámicas laborales de nuestra era. Vale, vamos a desglosar esto, porque el contraste entre una fábula aparentemente inofensiva y la tormenta sociológica que desata es sencillamente increíble. A ver, para entender la magnitud de esa tormenta, el punto de partida obligatorio es analizar la mente de quien diseñó este famoso laberinto, Spencer Johnson, nacido en 1938 y fallecido en 2017. Vale. Él estaba muy lejos de ser un simple escritor de cuentos motivacionales, ¿sabes? Sus fuentes biográficas nos muestran un perfil profesional atípico y, ojo, tremendamente calculado. Ah, sí. ¿Qué estudió exactamente? Pues era licenciado en psicología y doctor en medicina. Ostras, un médico. Sí, pero el dato que realmente ancla su perspectiva es que ejerció como director médico de comunicación para Medtronic. Espera, Medtronic, los de la tecnología médica. Exacto, la empresa pionera que inventó los marcapasos. Es decir, estamos hablando de un profesional que operaba en la intersección exacta entre la ciencia del comportamiento humano, la medicina y la altísima dirección corporativa. Claro, o sea, no es casualidad entonces que también fuera coautor de El Ejecutivo al Minuto. Justo, otro gigante de las ventas en el ámbito del management. Claro, es que Johnson sabía perfectamente cómo destilar conceptos neurológicos y organizacionales muy complejos para empaquetarlos en píldoras que la cultura empresarial pudiera tragar sin esfuerzo. Y el paquete que creó con la historia del queso asume, según los análisis literarios que manejamos, que la audiencia ya conoce la premisa básica, ¿no? Un laberinto cerrado y 4 personajes. Sí, los 2 ratones y los 2 humanos. Eso es. 2 ratones que actúan por mero instinto, que son Fisgón y Escurridizo, y 2 personitas, o humanos en miniatura, que poseen intelecto, emociones y un gran sentido de la identidad. Kif y Kof. Exacto. Kif y Kof. El planteamiento narrativo es súper veloz. Los 4 conviven en una rutina perfecta, acudiendo a diario a la central que será Q. Donde el queso parece infinito, claro. Claro, un lugar donde el queso parece inagotable. Organizan sus vidas sociales en torno a ese suministro, dan por sentado que siempre estará ahí y construyen su propia identidad basada en el éxito de haberlo encontrado. Hasta que un martes cualquiera, ¡pam! ¡Pam! El queso desaparece, sin previo aviso.
Y es aquí donde Johnson introduce la divergencia psicológica que sustenta toda la obra. Los análisis de las fuentes muestran que las reacciones son como el día y la noche, ¿verdad? Totalmente. Los ratones fisgón y escurridizo, al descubrir que el queso ya no está, no analizan el entorno ni buscan culpables. Simplemente aceptan el nuevo estado de la realidad, se calzan sus zapatillas de correr y vuelven al laberinto oscuro a rastrear nuevas opciones. Cero drama, puro pragmatismo. Literal, cero drama. Sin embargo, las personitas, Kif y Kof, experimentan un colapso total. Entran en una parálisis absoluta. Entran en pánico, sí. Gritan que la situación es injusta, exigen explicaciones y se sientan en la central vacía convencidos de que una fuerza superior tiene que devolverles el queso porque es lo que merecen por derecho. Es muy representativo, la verdad. Pensando en cómo operan las cosas, a mí la imagen me parece súper nítida. O sea, los ratones actúan como un algoritmo informático puro. Si falta el suministro A, entonces ejecuta el protocolo de búsqueda B. Es reacción automatizada pura y dura. Qué buena analogía, ¿sí? Por el contrario, los humanos representan esa sobrecarga cognitiva moderna, completamente bloqueados por la necesidad de entender el porqué de la injusticia, en lugar de enfocar la energía en el qué hacer frente a la nueva realidad. Lo fascinante aquí es que el mecanismo interno que Johnson intenta ilustrar con esta contraposición entre animal y humano es muy real. Neurológicamente, el cerebro humano está programado para buscar patrones. Para ahorrar energía, ¿no? Exacto, exige equidad y construye narrativas sólidas para ahorrar energía. Cuando la realidad de pronto no encaja con ese modelo interno, cuando el queso desaparece, se produce una disonancia cognitiva masiva. Claro, un cortocircuito. Un cortocircuito total. El humano gasta enormes cantidades de energía mental intentando forzar que la realidad vuelva a encajar en su modelo previo. Y de ahí nacen las quejas y la inmovilidad. O sea, nuestro intelecto nos traiciona. Sí. Johnson sugiere que nuestro mayor logro evolutivo, que es el pensamiento complejo, se convierte paradójicamente en nuestra mayor debilidad frente a los cambios bruscos. Los ratones triunfan no por ser más listos, sino porque carecen de ese modelo mental de justicia. Como no tienen expectativas, no sufren la disonancia. Justo. Y precisamente cómo salir de esa disonancia es el núcleo de lo que la revista Letra Libre disecciona al analizar el viaje en solitario de Kof. El viaje de Kof es clave. Claro, tras días de inanición y negación, Kof, una de las personitas, se da cuenta de que la terquedad los está matando lentamente y empieza a reírse de su propia estupidez. Se despide de Kif, quien prefiere literalmente morir de hambre antes que adentrarse en lo desconocido. Es muy fuerte eso. Y Kof vuelve a internarse en el laberinto, dejando reflexiones pintadas en las paredes para guiar a su amigo si algún día decide seguirlo. Las famosas frases en la pared. Exacto. Pero la revista Letra Libre no se limita a enumerar estas lecciones, sino que explica la evolución psicológica. El primer gran desbloqueo de Kof es comprender la anticipación. Aprende que hay que oler el queso constantemente para notar cuándo se vuelve rancio. Que es una metáfora súper útil, fíjate. Totalmente. En términos prácticos significa que la comodidad adormece los sentidos y que ignorar las pequeñas señales de desgaste en el entorno es lo que convierte un cambio previsible en una catástrofe sorpresa. Exactamente. La narrativa muestra que el choque inicial no es el verdadero problema, sino el muro psicológico del terror puro. A medida que Kof avanza por corredores oscuros y vacíos, se topa con el instinto humano más primario, o sea, el pánico a lo desconocido. Claro. Y esto le lleva a plasmar una de las frases más conocidas del libro: cuando dejas de tener miedo, te sientes bien. Y también el ultimátum interno de o cambias o te extingues. Muy drástico, ¿no? Sí. Las fuentes señalan que el libro aboga por una reprogramación mental, utilizando técnicas como la visualización constante del nuevo queso, todo para engañar al cerebro y que el deseo de recompensa supere a la parálisis del miedo. Pero a ver, me gustaría detener este tren del optimismo corporativo un momento. A ver, dispara. Las fuentes mencionan esa filosofía de simplemente deja de tener miedo y visualiza el éxito. ¿No es esto de una ingenuidad casi peligrosa? Bueno, depende de cómo lo mires. Es que suena muy bonito cuando lo lees en letras grandes con ilustraciones, pero en la realidad material, perder el queso no es perder un bocado delicioso, es perder la capacidad de pagar una hipoteca. Ya, la vida real. Claro, o ver cómo una carrera de 20 años se vuelve obsoleta de la noche a la mañana. El vértigo que produce eso no es algo que se apague como un interruptor. Claro, no es tan fácil. Decirle a alguien que se enfrenta a la ruina que, cuando deje de tener miedo, se sentirá bien,
Suena a un cliché vacío que ignora la biología del estrés extremo. Es un cuestionamiento súper necesario, ¿eh? Y si profundizamos en las fuentes, vemos que la propia estructura del libro pisa terreno pantanoso aquí, aunque intenta salvarlo, haciendo una distinción sutil. ¿Qué tipo de distinción? Pues Johnson no postula que el miedo desaparezca por arte de magia. En realidad, divide el miedo en dos categorías operativas. Por un lado está el miedo funcional o productivo, que es el terror inminente a morir de hambre. El que te hace moverte. Exacto. Ese es el catalizador que finalmente obliga a Koff a salir de su zona de confort. Por otro lado está el pánico irracional e imaginario hacia lo que podría haber en el laberinto. Ese es el miedo tóxico que mantiene a Keith petrificado, imaginando monstruos y trampas que no existen. Ah, vale. O sea, canalizar el miedo útil y desechar el tóxico. Sí, el proceso no consiste en eliminar la emoción, sino en aprender a soltar las viejas estructuras mentales lo suficientemente rápido como para disfrutar del proceso de búsqueda en sí. Y bueno, la recompensa literaria a este esfuerzo llega cuando Koff encuentra la inmensa central quesera N, Donde ya están los ratones. donde ya le esperan los ratones desde hace tiempo, demostrando que la acción precede a la comprensión. Y es justo en este punto de la historia donde damos un salto vertiginoso desde la metáfora hasta el suelo de moqueta de las corporaciones. Ay, sí, el mundo empresarial. Porque este libro no se quedó en las secciones de autoayuda, invadió los programas de formación empresarial. Y para ver la mecánica real de estas lecciones aplicadas, las fuentes nos ofrecen el artículo del portal Auditul. Un caso súper práctico. Este documento es oro puro porque coge el concepto abstracto del queso y lo aterriza en una de las profesiones más reguladas, sistemáticas y hostiles a la improvisación que existen. O sea, la auditoría contable y financiera. El entorno de la auditoría es el ecosistema perfecto para analizar la resistencia al cambio. Fíjate, el artículo explica que el queso viejo para un auditor es todo aquello que daba seguridad y estatus. Las normativas de toda la vida, ¿no? Exacto. Dominar normativas fiscales inamovibles, utilizar métodos de muestreo manuales que requerían ejércitos de asistentes y mantener carteras de clientes que operaban igual durante décadas. Todo bajo control. Esa era la central quesera Q de la contabilidad. Pero el artículo describe un movimiento sísmico. El nuevo queso ya no es una mejora gradual, es un cambio de paradigma absoluto impulsado por la inteligencia artificial. Claro, la automatización. Justo, la automatización del análisis masivo de datos. Y clientes que ya no se conforman con un informe retroactivo, sino que exigen consultoría estratégica en tiempo real. Aquí es donde se pone realmente interesante. Leyendo ese análisis de Auditul, es imposible no pensar en el clásico profesional aferrado a su antiguo conocimiento como si fuera, no sé, un salvavidas de plomo. ¿Sí? ¿El que no quiere soltar? Es el equivalente a esa hoja de cálculo de Excel complejísima, construida hace 10 años y llena de macros inestables, que nadie en un departamento quiere abandonar. Ostras, todos conocemos a alguien así en la oficina. Seguro. Y se aferran a ese Excel no por pereza, sino porque su valor profesional y su estatus dentro de la oficina dependen de ser la única persona que sabe cómo funciona esa antiguaya. Son el personaje de Keith encarnado, Totalmente. esperando secretamente que las nuevas tecnologías fracasen para poder volver a su viejo queso. El artículo de Auditul argumenta que el enfoque de Koff obliga a estos profesionales a desmantelar esa identidad obsoleta, a destruir su propio Excel mental antes de que el mercado lo haga por ellos. Y las implicaciones de esa destrucción creativa van más allá de la mera supervivencia, ¿eh? El artículo subraya que la adaptación en este sector implica alterar la estructura fundamental de la profesión. ¿En qué sentido? Pues cuando un auditor automatiza el trabajo rutinario gracias a la IA, su labor diaria se transforma. Pasa de ser un verificador del pasado a ser un arquitecto de decisiones futuras. Las oportunidades de crecimiento se multiplican, creando ventajas competitivas y relaciones mucho más profundas con los clientes. O sea, no solo sobrevives, sino que mejoras. Exacto. Desde el prisma de Auditul y la literatura del management, la moraleja del laberinto se sostiene como una táctica brillante y absolutamente necesaria para prosperar. Esa es la visión corporativa perfecta. Sí, Hasta que cambiamos por completo la iluminación de la sala y nos asomamos a la trastienda de este discurso. aquí viene la curva, ¿eh? Sí, justo cuando parece que hemos encontrado la fórmula maestra para la resiliencia en el mundo moderno, nuestras fuentes exigen que giremos el volante. Dejamos atrás las revistas de negocios y la autoayuda y entramos de lleno en la sociología, la ética laboral y la crítica académica más cruda. Un cambio de tono total. Totalmente. Y es imprescindible hacer una aclaración crucial aquí para quien nos escucha.
Vamos a exponer los argumentos y conclusiones de esta perspectiva crítica de manera 100% imparcial. Nuestro objetivo no es validar ideologías, ni posicionarnos a favor del management o en contra de las corporaciones. Claro, solo analizar las fuentes. Eso es, reportar fielmente las ideas contenidas en el material académico proporcionado sin tomar ningún partido. Y el peso de ese material es innegable. Nos adentramos en la reseña firmada por María García Añón y publicada en la Revista Galega de Economía. Este texto, fíjate, es un ejercicio quirúrgico que desmonta la supuesta inocencia universal de la fábula. Cuéntame, ¿qué dice exactamente? Pues la premisa central de esta crítica es que el libro no es en absoluto una guía psicológica neutral para lidiar con las adversidades de la vida. Por el contrario, argumenta que opera como un mecanismo de adoctrinamiento altamente sofisticado diseñado para que la fuerza laboral acepte un modelo económico agresivo. Ostras, qué fuerte. Según esta lectura, el propósito del texto es condicionar mentalmente a los empleados para que acepten, sin la menor protesta, ser fastidiados, humillados y menospreciados por lo que el artículo define como el empresario tirano. Madre mía, las palabras de la reseña no dejan lugar a dobles lecturas, ¿eh? Desde este punto de vista sociológico, el queso no representa la autorrealización personal o el éxito legítimo. El queso es la clásica zanahoria atada a un palo frente a un burro. Tal cual. Es una ilusión utilizada para mantener a la gente corriendo en una rueda infinita. La crítica argumenta que los términos flexibilidad y capacidad de adaptación, que antes aplaudíamos, son en realidad eufemismos perversos. Claro, herramientas de sumisión. Cuando el libro pide adaptación, la crítica afirma que lo que realmente se exige es una sumisión total a condiciones cada vez más precarias. Ya sabes, normalizar las horas extras no remuneradas, aceptar recortes drásticos, tolerar la temporalidad crónica o someterse al desarraigo geográfico lejos de la familia. Todo por el queso. Todo bajo la coartada de que el mercado ha movido el queso, y negarse a correr tras él es un signo de inmadurez o incompetencia, similar a la actitud patética de Kif. Y para reforzar esta visión del control corporativo, la fuente académica introduce elementos de vigilancia que demuestran cómo la imposición del cambio muchas veces roza el absurdo y la alienación. El absurdo, ¿cómo qué? Pues se menciona, a modo de ejemplo de este ecosistema opresivo, el diseño de cierto mobiliario de oficina como papeleras específicas pensadas para delatar o dificultar el descanso de los trabajadores si intentan apartarse de sus puestos. Es un reflejo físico de la hipervigilancia. ¡Qué locura! Pero el golpe maestro de esta crítica llega cuando García Añón rescata el trabajo de Guy Claxton en su obra Vivir y aprender. Esa referencia dinamita por completo la premisa moral de Spencer Johnson sobre la superioridad de la acción instintiva de los ratones. Totalmente. Recordemos que Johnson nos intenta convencer de que el intelecto humano nos entorpece, que somos como las personitas paralizadas, mientras los ratones actúan bien. Pero la cita de Claxton, que aporta nuestra fuente, le da la vuelta al tablero de manera espectacular. ¿Qué dice Claxton exactamente? Claxton argumenta que, muy a menudo, cuando un ser humano se planta y se niega a cambiar de rumbo o adaptarse a una nueva situación, no lo hace por estupidez, pereza o por un miedo irracional a salir de su zona de confort. Sino por algo más profundo. Exacto. Lo hace porque tomar ese nuevo camino propuesto implica traicionar directamente sus valores éticos o su propia integridad. Es el choque frontal entre la supervivencia biológica y la dignidad humana. Para un ratón, dentro del laberinto, el único vector que existe es la nutrición. No hay moral, no hay ética. El queso está en otro sitio, el ratón corre hacia él. Es instinto puro. Pero el ser humano es infinitamente más complejo. Para un profesional, aceptar unas condiciones de trabajo degradantes o abandonar un proyecto que aportaba verdadero valor social solo porque la directiva ha movido el queso hacia un modelo más lucrativo y menos ético, pues puede suponer un colapso moral. Claro, un conflicto interno tremendo. La reseña subraya que la resistencia al cambio, lejos de ser un fallo del sistema que haya que corregir con libros motivacionales, es frecuentemente una decisión consciente. Es la negativa a someterse, la negativa a ser tratado como un simple roedor en el experimento de otra persona. Ostras. Y la revista académica va un paso más allá, advirtiendo que este tipo de literatura no es un caso aislado, sino un subgénero diseñado para pacificar.
La reseña compara la obra de Johnson con otro éxito de ventas de la misma editorial, titulado Fish. Ah, el de la pescadería de Seattle. Sí, ese. De Lundin, Paul y Christensen. Este otro libro utiliza el ambiente de un mercado de pescado en Seattle para enseñar filosofías de trabajo basadas en la diversión y la energía positiva. Suena inofensivo. Suena. Sin embargo, la perspectiva crítica lo describe como otra herramienta para aplicar anestesia local a trabajadores que sufren el síndrome del profesional quemado, el famoso burnout. Les ofrecen parches superficiales, ¿sabes? Que se pongan insignias de la alegría, que hagan juegos en la oficina y que apliquen el lema de «escoge tu actitud». Ponerle buena cara al mal tiempo por obligación. Exacto. Todo para que ignoren las estructuras tóxicas de fondo, las oleadas de despidos o la presión asfixiante, enfocando toda la responsabilidad del bienestar en la sonrisa forzada del empleado. Y bueno, viendo la colisión de estas posturas, a mí me surge una gran duda sobre la creación de la historia. A ver, dime. ¿Sería posible que la fábula fuera concebida genuinamente por su autor como una simple herramienta psicológica inocente para lidiar con los golpes inevitables de la vida, y que luego haya sido convenientemente secuestrada por ciertas culturas corporativas para justificar modelos laborales de explotación sistemática? Es una buena pregunta, la verdad. Pero si conectamos esto con el panorama general de la sociología organizacional, las intenciones íntimas que pudiera tener el autor pierden relevancia frente a la aplicación práctica y masiva de la obra. Ya, el uso que se le da al final. Y claro, esto plantea una pregunta importante y definitiva sobre las estructuras de poder. La genialidad retórica de la fábula radica en que asume que el movimiento del queso es una fuerza inescrutable de la naturaleza. Lo trata como si fuera el clima o el paso de las estaciones. El cambio ocurre, sentencia el libro. Como si fuera inevitable. Pero en la economía real y en el mundo corporativo, el queso jamás se mueve solo, por la fuerza del viento. Siempre hay alguien moviéndolo. Siempre hay una junta directiva tomando la decisión de externalizar servicios, de fusionar departamentos o de precarizar un sector. Ostras, claro, no es un fenómeno meteorológico. Exacto. La literatura crítica nos muestra que el significado de la fábula cambia por completo dependiendo del extremo de la correa en el que se encuentre uno. Es muy distinto ser la persona a la que le exigen correr a ciegas por el laberinto que ser la entidad que tiene el poder de cambiar el queso de sitio a voluntad para optimizar sus beneficios. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Al cruzar las aportaciones de todas estas fuentes, nos encontramos ante un material dotado de una dualidad verdaderamente asombrosa. Sí, dos caras de una misma moneda. Por un lado, sería ciego negar la utilidad práctica de sus principios, las metáforas de oler el queso antes de que se pudra, o de vencer el terror que nos ancla a relaciones o trabajos sin futuro, son brújulas formidables para el desarrollo humano. Sin duda, tienen su valor. En sectores que cambian a la velocidad del rayo, como ilustraba el ejemplo de los auditores frente a la IA que hemos visto, la mentalidad de Koff es una estrategia de supervivencia casi obligatoria. Pero por otro lado, es imposible ignorar la aguda advertencia académica. Hay un reverso oscuro. Sí. Existe un peligro latente en aceptar este discurso de forma acrítica. El riesgo de que el mensaje actúe como un sedante intelectual que fomente la sumisión desactivando la capacidad de protesta frente a un mercado laboral que a menudo exprime la dignidad bajo la excusa de la modernización obligatoria. Queremos agradecer profundamente la compañía en este viaje a través de nuestras fuentes. Ha sido un análisis intenso, sí. Un trayecto que nos ha llevado desde la simplicidad biológica de los instintos animales hasta el corazón mismo de la ética laboral contemporánea. Es un recorrido que, sin lugar a dudas, nos obliga a examinar nuestros propios laberintos personales y profesionales desde una óptica mucho más afilada. Totalmente. Hemos analizado en profundidad las reacciones de los ratones, el sufrimiento de las personitas frente a la pérdida y los mecanismos sociológicos que se ocultan detrás del movimiento del queso. Pero la verdadera reflexión que se desprende de las sombras de todo este material, el misterio que el libro omite cuidadosamente y que nadie en la historia se detiene a investigar, es la pieza clave del rompecabezas. ¿Cuál es esa pieza? Pues, ¿quién o qué diseñó y construyó ese inmenso laberinto en primer lugar? ¿Y con qué propósito exacto nos metieron a todos dentro?